Bienvenido, Iván Jabrowski. Iván, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Vos? Bueno, un indicio, ¿no? Lo que decía al final el informe, que reúne muy bien no solamente lo que pasó hoy, sino lo que pasó en la semana. La sensación es que lo que dice Alberto Fernández es hay algunos sectores que van a tener que hacer más esfuerzos porque otros sectores ya no pueden hacer más esfuerzos, ¿no? Es decir, si estamos discutiendo una emergencia alimentaria en la República Argentina, es decir, que hay gente que no tiene para comer, los que más tienen, y cuando digo los que más tienen, digo los que más tenemos, porque me parece que los que estamos en esta mesa vamos a formar parte del universo de gente que va a tener que hacer un esfuerzo en la gestión que viene, justamente van a tener que poner un poco más el hombro que quienes están en el decil 1 de ingreso o quienes directamente no tienen ingreso, están en la pobreza, en la indigencia, no tienen empleo. ¿Por qué planteo esto? Porque es muy probable que si no se siguen actualizando los salarios, no se actualiza el mínimo imponible, haya gente que esté, ya se lo han planteado Alberto Fernández del Movimiento Obrero, enojada porque tenga que pagar ganancias o ganancias sobre el aguinaldo o lo que fuere en materia salarial y de retenciones a los trabajadores formales. Después, por supuesto, los que les quitaron los impuestos a los bienes personales, seguramente va a haber una revisión en ese sentido, seguramente haya una revisión en bienes en el exterior, es decir, quién puede tributar si dejó de hacerlo o se bajó un monto de esa naturaleza. Ahora, la sensación, por lo que sé que se ha conversado durante las últimas semanas, en un proyecto de ley en el que está trabajando el esquema que va a hacerse cargo de la cuestión energética del equipo de Alberto Fernández, es que a las empresas que vayan a invertir a Vaca Muerta va a haber muchas facilidades o más facilidades de las que tienen en el DEA. Y puede ser en materia impositiva, en materia exploratoria, en materia, algunos llegan a decir geológica. Yo no me quiero aventurar en temas técnicos que no manejo, pero sí en cuál es el horizonte de crecimiento que propone, por lo menos por los primeros 6 meses, cuáles son las urgencias de las cuales va a tener que tomarse el próximo gobierno. Digamos, si se necesitan dólares, no hay muchos sectores en la Argentina que te puedan dar dólares los primeros 6 meses de gobierno. ¿Cómo le cae al gobierno, a Mauricio Macri específicamente, esta reunión tan amigable, ya la entrega de este pacto productivo, o no sé cómo lo llaman, al candidato Alberto Fernández? Porque vos ayer decías que Acevedo no había viajado a Córdoba porque jugaba a River. Bueno, hoy Acevedo estuvo con Fernández. ¿Va a estar con Macri? Sí, estuvo con Fernández, estaba mirando allá porque vi incluso algunas sonrisas del Tano Cristiano Ratazzi, en general. Macrista, confeso. Sí, fue fiscal sí. Incluso de la campaña del presidente y en general bastante refractario a sonreírle a candidatos del Partido Justicialista. Bueno, en este caso ocurrió, estaba Cecilia Todesca, está Matías Culfas, en fin. Es el mismo recorrido que decíamos ayer, Luli. El presidente y el gobierno están enojados o fastidiosos o póngale irritado, el nombre que usted quiera, con la Unión Industrial porque entienden que están haciendo albertismo temprano y hoy y las sonrisas y las fotos de Miguel Acevedo con Alberto Fernández son parte de esa película que comentábamos ayer. Yo quería agregar un par de reflexiones a lo que decía Iván. Yo creo que el pacto no es paz, el pacto no es paz social, como algunos quisieran o varios ansían en un país tan conflictivo. El pacto es diálogo, paz con algunos para tener conflicto con otros. Porque si el pacto no es eso, el pacto no va a funcionar. Si el pacto no es para entrar, no sé si en conflicto, pero entrar a poner sobre la mesa quién pone algo sobre esta redistribución regresiva para que mejoremos, no va a funcionar en el sentido de que bienes personales, a priori, que es lo que ya está proponiendo Alberto Fernández, retenciones, hay que ver qué pasa con retenciones, y alguna otra manera de hacer que los dólares de la soja se liquiden, porque ahí van a ser necesarios los dólares de la soja, de la minería y de Vaca Muerta. Esas 3 vías son las que se están planteando, como decía Iván, para la primera etapa. Bueno, eso significa conflicto con algunos actores, y eso está dentro del pacto social. El pacto social es diálogo y es conflicto. Y en segundo lugar, tan importantes como el pacto son los actores que firmen el pacto. ¿Qué CGT y qué UIA van a firmar ese pacto? Son mis grandes interrogantes. Creo que se están configurando. Claramente mañana va a haber un hecho de reconfiguración de esa CGT. A mí me parece que la misma CGT que firmó los pactos antidespidos no es efectiva para firmar un pacto social hacia adelante. Quizás estoy siendo demasiado dura
pero me hago cargo de lo que digo. La misma CGT no pudo garantizar 2 pactos antidespidos que funcionaron, siguieron los despidos e incluso siguieron a la luz del día al día siguiente. Tiene que ser una CGT fortalecida, decidida a que la defensa de esos derechos sea prioridad. Y respecto a la UIA, ¿es la Unión Industrial Argentina representante de todos los industriales de Argentina o representante de los grandes industriales de Argentina? Porque las que perdieron mayormente ahí son las pymes, son 20.000 pymes. ¿Qué rol va a asumir la UIA? ¿La de defensa de algunas empresas o la defensa sectorial? Porque es el histórico debate sobre qué rol tiene la UIA en Argentina. A ver, yo creo que no va a ser un pacto, va a ser un acuerdo, en primer lugar, un gran acuerdo de partes. Van a tener que participar, y coincido con vos, no la UIA, sino las cámaras PYME, todas. Va a ser una gran mesa, una gran concertación, un gran acuerdo. No creo que sea un pacto, va a ser un gran acuerdo. Van a tener que llamar a los movimientos sociales, los que estén o no en la CGT, porque la idea es incorporarlos. Van a tener que incorporar a todos los gremios, van a tener que incorporar a los trabajadores independientes, van a tener que hacer una gran convocatoria. Van a convocar a las inmobiliarias, a los inquilinos, porque es una gran convocatoria. El acuerdo de la Moncloa fue eso, fue una gran convocatoria. Hay que convocar a jueces, abogados, juristas, hay que convocar. Es una gran convocatoria, va a llevar un tiempo, nada se hace de hoy para mañana, lleva un tiempo. No creo que sea un pacto, no creo que sea un pacto. Puede llegar a ser un principio de acuerdo, como históricamente ocurrió en los grandes acuerdos mundiales, fueron principios de acuerdo, después fueron acuerdos y se trazan políticas de Estado inamovibles. Ahora, le pregunto... Inclusive te doy más, un dato más. Sí. Cuando asume la concertación en Chile, que Aulin le gana a Pinochet, el plan económico, el acuerdo que hizo Chile, es el mismo que tenía Hernán Vigi con Pinochet. Y hoy sigue el mismo plan económico. Lo que no lograron acordar nunca, por eso hablo mucho de educación, es con la educación privada. El Estado chileno tenía planteado un sistema educativo y no pudo acordar. Tampoco pudo acordar en su momento, al principio, con la medicina privada. Pero, digamos, los acuerdos se hacen para hacer políticas a largo plazo. Y ojo, y es fundamental la convocatoria a todos los sectores políticos. Lo que yo le quiero preguntar, Iván, es, teniendo en cuenta la crisis que se vive en la Argentina, la situación de pobreza e indigencia, que es, sin ninguna duda, la prioridad en la República Argentina hoy, ¿están las condiciones dadas para que ese acuerdo o esa gran mesa de negociación exista? Depende de 2 cosas, de 3 cosas diría. La primera es el resultado del 27 de octubre. Es decir, si Alberto Fernández... no, yo descartando que Alberto Fernández va a ganar las elecciones, claro, si Alberto Fernández gana las elecciones por, no sé, achica el margen de 47-32 a 45-35 es una cosa, si gana 55 a 35 es otra cosa completamente distinta. No solamente porque el volumen electoral le va a dar un capital simbólico muy importante, sino también porque con eso está muy cerca de tener quórum propio en ambas cámaras, digamos, ¿no? Hay cuestiones institucionales, no solamente orden simbólico. La segunda es saber efectivamente con qué te vas a encontrar cuando te sientes tanto Kicillof en la gobernación de la provincia y Alberto Fernández en Casa Rosada. Y la tercera, que acá es donde se dividen las opiniones y me parece la central, no sé si la más importante, pero sí sin duda una de las 2 más importantes, es cómo va a ser tu negociación con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, ahí tenés algunos economistas que sostienen que no va a ser tan tremenda esta negociación porque el fondo está atado a la suerte argentina, porque si vos le mostrás un programa económico solvente de crecimiento y capacidad de repago, el fondo puede tener cierta comprensión sobre esto en virtud de que es corresponsable de la crisis que está sufriendo la Argentina y los que creen que va a ser mucho más difícil. Lo que sí, seguro se lo lleva preso, ¿no? Pero que es, creo yo, esta es mi verdad relativa, o son 2 verdades relativas, es el año que viene va a ser pan y agua y pan de vez en cuando, repito eso, y la segunda cuestión es que estos acuerdos, pactos, o que es lo que quería conversar con Antonio, son absolutamente temporales, no son permanentes. Como tienen que ser. No son se permanentes. fijan políticas, nada más. Y el Estado las deben cumplir. Porque es así, los acuerdos fijan políticas de Estado, políticas públicas. Claro, pero esto va a ser Después hay que parche. seguir. Claro. Pero no, pero yo creo que al principio, en un año o 2, va a tener que firmarse un gran acuerdo, va a llevar un año discutirlo,
La Constitución Nacional del 94 llevó 6 meses discutirla. O sea, los acuerdos se discuten. Es más, yo te diría, en el acuerdo va a haber que incluir la posibilidad de una reforma constitucional. Que lo descartó Alberto Fernández. Pero puede haber un sector que lo plantee. Probablemente. De su mismo espacio, Pino Solanas planteó una reforma. Sí, sí, sí. Que el mandato presidencial sea de 6 años. Correcto. O sea, hay un montón de temas que se van a tener que discutir. Pueden ser simpáticos, antipáticos. Sí, es que tenés lo importante, no porque lo urgente no sea importante, lo urgente. Porque lo urgente, sí, que es el plato de comida, que es muy importante, y tenés lo estructural. La verdad es que creo que el primer año, ojalá me equivoque obviamente, pero creo que el primer año el equipo, si gana Alberto Fernández, va a estar tan ocupado en lo urgente que no va a poder ni siquiera pensar en lo importante en virtud de la situación que va a recibir si gana las elecciones. Pero puedes delegar, de octubre. Se puede delegar en equipos técnicos, se puede convocar a sectores políticos. Es lo que nunca se hizo en Argentina. Bueno, exacto, a eso iba. Lo único que lo intentó hacer fue Perón, cuando volvió en el 73. Fue el único. Y después nunca más intentó. Siempre fue gobierno. Tuvimos cráneos de Buenos Aires, cráneos del sur, cráneos riojanos, cráneos cordobeses, y nunca discutimos a fondo las cuestiones de fondo. Nadie lo convocó, ni siquiera Alfonsín. El único acuerdo que hizo Alfonsín fue el pacto educativo, nada más. Gracias, Ivancito, quédate igual. Ahora vamos